Número uno. Y número dos es que luego veremos la certeza del hombre que confía en Dios, del versículo 14 al versículo 30. Y del versículo 31 al 49, la preeminencia del reino de Dios. Es muy interesante este capítulo, es muy grande lo que abarca por las implicaciones que tiene para el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver de manera global lo que nosotros quisiéramos de este texto, porque eso fue lo que nosotros eh, empezamos hace un par de domingos atrás. ¿Y qué es lo que nosotros dijimos, entre otras cosas? El contexto es importante, todo libro que uno estudia, ver su contexto. El contexto del libro del profeta Daniel es dentro del exilio a Babilonia. Se da en un contexto cuando ha sido tomado este pueblo de Dios, Jerusalén, y ha sido llevado al exilio. Y ese exilio, recuerde, de Judá, se da más o menos en esas épocas, cuando Daniel está ya escribiendo lo que ha pasado con el pueblo de Dios. Y podemos ver allí que Dios había dicho a su pueblo que su pueblo debe obedecerle, y si no va a ser llevado al cautiverio, fuera de su tierra. Israel no hizo caso a Dios, le dio la espalda a Dios. Dios ahora, como dijimos hace 2 domingos, vemos la experiencia dura para esta parte del pueblo de Dios. Capítulo 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué quiere decir eso? La tomó posesión de ella. Entonces, ahí podemos ver el cumplimiento del mensaje de las profecías que se anticipaba que Israel debe volver al Señor. Israel debe volver al Señor. Israel no volvió al Señor como nación, como pueblo. Siempre hay ese remanente fiel. Por la nación, como población total, dio la espalda al Señor. Dios cumplió su promesa y ahora el pueblo de Dios está en el exilio. Y entonces ahí está el contexto de Daniel. Pero vemos que este joven Daniel y sus otros 3 amigos, como dice ahí en capítulo 1, versículo 6, Ananías, Misael y Azarías, ellos están allí próximos al gobierno. Ellos son preparados, entrenados, como hemos visto la vez pasada, durante 3 años en todos los asuntos políticos, en toda ciencia, en todo conocimiento, por 3 años. ¿Y recuerdan lo que vimos de Daniel? Daniel le dice al jefe de los eunucos, ahí lo podemos ver en el versículo número 10, que él no iba a participar de la alimentación que el rey había dicho. Y que por favor le diese 10 días y que él mostrase porque había riesgo, recuerda, en la vida del eunuco. Dice ahí, el versículo 10, la última parte, cuando dice, vosotros, perdón, condenaréis para con el rey mi cabeza. Quiere decir, si el rey ha dado la comida y ellos no comen, se está desobedeciendo lo que yo digo. Pero como Daniel mire el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino, hizo ese pedido. Y algo clave aquí, versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Ahí está la inmanencia de Dios. Ahí está la intervención de Dios. Ahí está el obrar de Dios para con su pueblo, en particular para con su hijo Daniel. Entonces el eunuco le concedió, ¿recuerda que dijimos?
Y ellos, mire, versículo 15 del capítulo 1, al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces, mire aquí, en cuanto a la alimentación, Daniel tenía un claro conocimiento de una buena y sana alimentación para el ser humano, lo que hoy día llamamos las dietas saludables, legumbres y agua, nada más. Y se evidenció frente a las comidas y al vino que el rey había propuesto. Bueno, como era más saludable que la alimentación del rey, se concedió esto. Pero eso es importante, la actitud de Daniel frente a una disposición de un reino, en un reino de un rey que no reconoce a Dios. Pero Daniel sí conoce a Dios. El libro del profeta Daniel abarca más o menos unos 70, casi 70 años, 66 años aproximadamente, de acuerdo a la cronología que uno ve. Y Daniel hasta los años 90 escribe. O sea, le ha tomado en su adolescencia, juventud, ¿no? Ahí toma el libro, la historia del exilio desde esa época para Daniel. Entonces, mire cuántos años tenemos en este libro registrado, una experiencia muy interesantísima para el pueblo de Dios. Entonces, mire lo que dice el versículo 20. Estoy reforzando estas ideas, hermanos, porque el capítulo 2 se evidencia eso y tenemos que entenderlo previamente, si no, no vamos a comentar el capítulo 2. Dice capítulo 1, versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey les consultó, los halló 10 veces más o 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Quiere decir que en esa misma orden que da el rey, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, escoge muchachos saludables, de buena presencia, para ser entrenados en toda ciencia, en toda inteligencia, etcétera, 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 etcétera. Y cuando pasaron los 3 años y fueron presentados al rey, el rey los examina. Versículo 19, ¿no? Los evalúa. A ver, vamos a ver cómo están estos muchachos. Y los halló 10 veces mejores que todos los magos, los astrólogos de su reino. Eso muestra los planes y los propósitos de Dios siempre se cumplen. Y esa voluntad decretiva de Dios ha establecido la salvación de su pueblo, se cumple siempre. ¿Estaba en el exilio? Sí. ¿Su pueblo lo había abandonado, le había dado la espalda a Dios? Sí. Pero había un remanente fiel. Y Dios cuida a ese remanente fiel, lo sostiene, le hace caer en gracia para con los demás. Bendito sea el Señor. Entonces, en el capítulo número 2, vemos un dilema. Vemos una situación muy crítica. El rey tiene sueños y pide la interpretación sin dar el sueño. Oiga, discúlpeme, si no me dan información, ¿qué voy a decir sobre cualquier tema? Sí, sí, para eso se lee. Pero a veces no es cuestión solamente de leer. Para interpretar los asuntos políticos hay que tener cierto criterio, conocimiento básico de la política de Estado de cada nación y comenzar a considerar el contexto político, sí, contexto económico, sí, contexto jurídico, sí, y otros contextos adicionales. Pero si no le dan el contenido, la pregunta es ¿cómo van a interpretar? Y ahí Dios usa esa situación para mostrar que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene el control de todo lo que sucede en su creación.
Es interesante esto, hermanos. Entonces, el capítulo 2, vemos la incertidumbre del hombre, el rey, frente a la realidad de Dios. Dios ha castigado, está disciplinando a su pueblo, lo ha llevado al exilio. ¿Sí? Y Dios ha dicho que después de 70 años se van a retornar. ¿Sí? Y Dios también ha manifestado una serie de situaciones difíciles a veces para su pueblo, y su pueblo tiene que continuar y seguir y buscarle. ¿Sí? Y aquí vemos una situación muy particular. Este rey llama a sus intérpretes, a sus astrólogos, como dice ahí, a sus encantadores, porque ha sido perturbado. ¿Cómo que ha sido perturbado? Sí, miren, leemos versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Una experiencia muy dura y muy difícil, ¿no es cierto? El insomnio es crítico y es difícil. Hay contenidos, por supuesto, previos para que se dé ese resultado. Y es imprescindible saber la causa. Él quiere saber la causa de ese insomnio. Entonces hizo llamar, versículo 2. Y hemos visto que están todos presentes ahí. Versículo 4, importantísimo. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. El rey está perturbado. El rey no puede dormir. Comienza la angustia, comienza la desesperación. Y hemos visto el sueño, cómo es, ¿no? Porque habla de un reino, hay una gran imagen y vamos a entrar en el detalle ahí. Pero hay un efecto psicológico emocional en el rey, sí. En esa época no habían psicólogos, no habían psiquiatras, habían magos, habían astrólogos, habían encantadores, adivinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por diferencia de generaciones que tenemos nosotros, podríamos sacar una interpretación de ello, ¿no? No habían psicólogos, no habían psiquiatras, pero sí estaba Dios. Dígame cuál es mi sueño y qué significa. Este hombre está perturbado, está inquieto y no tiene manejo de la situación. ¿Qué significa eso? 4 reinos y hay uno que no va a perecer y va a continuar hasta el final. ¿Ese soy yo? ¿Qué es? ¿Qué significa? Obviamente la política expansionista babilónica era increíble, pues hay que avanzar por todos lados y ya tomaron a Jerusalén. Y Jerusalén es uno entre muchos naciones y dominios, reinos que fueron conquistados, dominados. Pero ¿qué significa esto para el rey? Hermanos, y la sentencia es severa. Si no le dicen el sueño y su interpretación, mueren. Así de simple, no hay más que hablar. ¿Sabe lo que significa para una corte de astrólogos, de adivinos, de consejeros que les digan eso? Versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido.
Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis eh, respuesta mentirosa. No, ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Entonces, primero dígame el sueño y después yo estoy seguro entonces que me van a dar una buena interpretación. Oiga, los puso entre la espada y la pared. ¿No le parece injusto? Que un jefe pida algo a alguien y no le da los recursos. Oiga, usted me está diciendo que yo haga esto, pero no tengo información, pues, ¿cómo es esto? Esa es tu responsabilidad. Si no lo haces, fuera del trabajo. ¿Cómo se siente ese empleado? O ese grupo de empleados. Derechos humanos, vamos a reclamar, está pidiendo lo imposible. ¿Son otros contextos? Sí. Y Dios quiere mostrar en la cumbre del poder mundial de aquel entonces, ¿quién es el que reina sobre los reinos del mundo? No un detalle, no. Lo que es en la cúspide de los poderes del mundo de aquel entonces. Las potencias o la potencia del mundo de aquel entonces. Miren lo que dice. Los caldeos respondieron, versículo 10, delante del rey dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Era imposible. Por supuesto que sí. Y miren lo que dice. Salvo los dioses cuya morada, salvo los dioses, perdón, versículo 10, me he pasado al 11. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldero. Rey, a lo largo de la historia, jamás se ha visto esto. ¿Cómo no estás pidiendo esto, pues, rey? En otras palabras, está diciendo, no seas injusto. Piensa, pues, rey. Era injusto pedirles una interpretación de lo que no se dice que es, pero ellos no eran los adivinos, los astrólogos que describían la realidad a partir de los astros, no eran los sabios, los entendidos. Desafió a la meca del conocimiento de aquel entonces. Incertidumbre para él, incapacidad para los otros, inquietud, conflicto. Versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil, no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos aluden al elemento metafísico. Ya no hay recurso humano que valga, ya no hay forma humana, los dioses. Ese es el sentido de la trascendencia que el ser humano tiene. Y la respuesta es Dios. Los hombres han creado dioses. Y hay traficantes de la religión, ¿no? Por supuesto que sí. Pero fíjese, aquí se muestra que la capacidad humana tiene un límite, tiene un tope. No se puede hacer más. Pero es injusto que un rey pida eso. Claro, el rey no se acuerda, dice que no se acuerda. ¿Será eso real? Pero él está pidiendo, ok, ustedes son entendidos en esto, díganme qué es, en qué consiste el sueño, para que yo crea que la interpretación es válida. Eso es imposible, rey, nunca ha habido eso. Háganlo o mueren. Imagínense si usted está en esa situación. Es imposible. ¿Cómo va a ser eso? Es injusto. Leamos. Versículo 12. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Todos mueren y se acabó. Acá no hay que consejeros, adivinos, no, puro palabreo es esto. Acá no hay nada concreto. Todos mueran. Oiga, pero en el capítulo 1, mire, ahí está la providencia del Señor. En el capítulo 1 vemos que en esa corte del rey está Daniel. Y están estos jóvenes de quienes hemos hecho mención. Versículo 10, en todo asunto de versículo 20 del capítulo 1. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó,
les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Ahí podemos ver que estos jóvenes y Daniel fueron hallados aptos por el rey, entonces están puestos allí. No le dan la respuesta, mueran todos. Y se nota que no le pasan la voz a Daniel, ¿no? Porque han sido llamados. ¿Y está en esa corte Daniel? No, no está. Usted ve versículos 2, 3, 4, 5, 6, hasta el versículo 13. No está. Y dije, entonces, ¿cómo es esto? Eso muestra la incertidumbre de la vida humana frente a la realidad de Dios. Usted puede tener un problema pequeño, mediano, grande. Usted no tiene seguridad en su propia condición humana. La seguridad en quién está, en Dios. La certeza de lo que ocurre y lo que es, en quién está, en Dios. Dentro del propósito de la revelación progresiva de Dios, es decir, de darnos su palabra, podemos ver aquí que este rey está dispuesto a eliminar todo su consejo de sabios, adivinos, astrólogos y consejeros, porque solamente dilatan el tiempo, amplían los tiempos y en concreto él no tiene nada, que mueran todos. Pero aquí podemos ver que no todos estaban informados. Por eso veamos versículo 14 al 30. Del versículo 14 al 30, ¿qué es lo que vemos? Y el tiempo corre muy rápido. Del versículo 14 al 30 vemos a Daniel. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. Pero antes, versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿No es que Daniel debía estar con esos sabios? En el versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6. ¿No es que debió estar? Pero como el rey los consideró y los puso en una posición de honor, como dice ahí capítulo 1, y como el rey honró a Daniel, fíjese, eso creó recelos entre el otro grupo, entre toda su corte. Y nosotros vemos que en realidad quien reveló esa situación fue Dios. Pero veamos aquí. Daniel recién toma conocimiento. Y entonces, dice el versículo 13, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y ahí viene la segunda parte. ¿Cómo procede Daniel? Divagando por aquí, por allá, yendo a ver cómo se hace, cómo se dilatan los tiempos, cómo adivinamos, cómo hacemos. Así procede. No, ahí está el contraste. Mientras en el primer nivel hay una incertidumbre del rey y de estos hombres también, vamos a ver que en el segundo punto hay un contraste. Hay una certeza del hombre que confía en Dios. Y dice el versículo 14, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, y pidámosle al Señor, es que para tener certeza en nuestra vida, porque confiamos en Dios, debemos hablar con sabiduría. Y lo primero que hacemos es hablar abruptamente, repentinamente, sin considerar las cosas como deben ser consideradas. Entonces Daniel habló con dos características, con sabiduría y prudencia. Debes hablar y debes decir lo que es imprescindible para lo que estás buscando hacer. Es honesto, es justo, es recto y es importante
lo que va a decir Daniel. Hermanos, ¿cuánto nos falta allí? Muchísimo. Nos dice Santiago en el capítulo 3, nuestra lengua y controlarla. Con ella bendecimos a Dios y con ella, ¿qué dice? Maldecimos a los hombres. Es decir, con ellas estamos en un sentido de adorar, de alabar a Dios, pero también proferimos palabras vanas, necias, torpes. Primera cualidad, Daniel habló sabia y prudentemente, preciso, macizo, conciso, en lo que tenía que decir, bajo la dirección del Señor. Y mire, habló con el capitán de la guardia, que había salido a matar a los sabios, venía para matar a Daniel. ¿Recuerdan el caso 1 del capítulo, el versículo 1 del capítulo 1? Dios puso a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. En el segundo capítulo vemos que Daniel habla con prudencia y sabiduría. Al capitán de la guardia, versículo 14, a Arioc, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. El rey está decidido a eliminar esa corte porque le hablan, le hablan y le hablan. Y juegan con las cosas que él dice. Entonces, a ver, no hay ningún contenido, dígame lo que es. ¿Cómo? Si es imposible, rey. Jamás he visto eso en la historia. Dígame o mueren. Y Daniel tiene que morir también. Y sus amigos también tienen que morir. Pero probablemente se deduce del texto, no les habían dicho nada. ¿Habrá eso en las relaciones interpersonales? O alguien dice algo y lo censura. No, eso no sirve. No, pues esas cositas. Ahí está la envidia, la rivalidad. Mire, versículo 16. Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Qué pidió Daniel al rey? Tiempo. Imprescindible es tener la oportunidad de ver y atender las cosas para dar una respuesta. Que antes no les había dado tiempo a sus magos, a sus astrólogos. El asunto que se ve aquí es que él no da ninguna información de qué sueño tuvo. Y quiero que me interpreten qué significa. Eso es impactante, ¿no? Porque ¿cómo va a decirle una interpretación algo a alguien, de algo, una persona a otra, si no le dice qué ha pasado? Y estos adivinos, estos maestros, lo que le dicen a él es, ese es de los dioses. Ningún ser humano ha podido hacer eso. Eso solamente vendrá de parte de los dioses. Y Dios está ahí, conduciendo y dirigiendo esa situación, porque Él es el Dios soberano sobre toda su creación. ¿Babilonia le reconoce? No. ¿Nabucodonosor le reconoce? No. Y Él quiere ahora, por medio del exilio, que esa palabra de Dios llegue a una nación que no conoce a Dios. Versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo para que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. Hizo saber para qué. Ahí está, hermanos, el segundo punto. Daniel ha hablado sabe y prudentemente. Segundo, para que pidiesen misericordia. La sabiduría, la prudencia es importante. Es imprescindible. No hay otra cosa más importante en la vida del ser humano, del Hijo de Dios, sino empezar por la misericordia de Dios. Porque de tal manera amó
Dios al mundo. Amó. Redención. Salvación. Gracia. Misericordia. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel sabía que su vida también estaba en riesgo. No sabía del asunto, ya se enteró, ya tomó conocimiento. Rey, necesito tiempo para decirle sus sueños y su interpretación. Ahí muy claro lo ha referido, ¿no? Lo ha referido muy puntual. Versículo 16. ¿Oramos al Señor cuando tenemos necesidad? ¿Qué dice aquí el versículo? Para que pidiesen misericordia. En otras palabras, para que oren al Señor y el Señor tenga misericordia de ellos. Amados hermanos, cuando tenemos problemas y dificultades, oramos al Señor, rogamos al Señor, clamamos al Señor, buscamos al Señor. Tercera lección muy importante. Estos jóvenes creyentes no son adultos mayores, no, son jóvenes creyentes, 22, 23 años tal vez. ¿Qué hacen? Van a clamar a Dios porque el Señor tenga misericordia. Porque Dios los ha puesto ahí. Y si Dios los ha puesto ahí es porque Dios tiene un plan y un propósito para ellos. Son sus hijos en una nación que no conoce a Dios, para que conozcan, para que sean canal de bendición con la verdad de Dios. Entonces leemos porque el tiempo corre rapidísimo. Wow, ya pasó más de media hora. Entonces miren lo que dice el versículo 18, el 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Qué pasó? El secreto, el misterio, lo desconocido, fue revelado. ¿A quién? A Daniel. ¿Cuándo? En una visión de noche. En una noche, una visión. Visión. En ese tiempo de la revelación progresiva del Señor, no estaba completa la Torá. Bueno, la Torá sí, perdón. No estaba completo los libros del Antiguo Testamento. Y entonces el Señor hablaba por sueños. ¿Se acuerda de José? Por visiones. ¿Sí? Así hablaba el Señor. Entonces, Daniel oraba al Señor y el Señor le revela este secreto. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahí está la respuesta de él. Es un creyente, es un hijo de Dios. Bendice, alaba al Dios, a su Dios, al Dios de los cielos. Y miren lo que dice. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Quién es el que tiene todo poder? Él, el Dios todopoderoso. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Quién gobierna la historia de la humanidad? Dios. ¿Pero por qué hay tanta maldad? Porque el hombre se rebela contra Dios. Pero si existe Dios, ¿por qué el hombre es tan malo y perverso? Todos deberían ser bonitos. Todos deberían ser bonitos. ¿Y por qué no todos son bonitos? Porque Dios permite que el hombre actúe en su pensamiento, en su sentimiento y en su voluntad tal cual es Él. Y Dios interviene en la vida de aquellos a quienes ama para darles fe y esos hombres vuelvan a Él. Por eso el hombre es malo y es perverso, porque así es su naturaleza. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Ahí está. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado
lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Amados hermanos, mire esa oración de Daniel. Mire esa oración de este hombre. Expresa, conoce, sabe quién es Dios. Expresa, conoce y sabe quién dirige la historia de la humanidad. Pone reyes, quita reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, Nabucodonosor es el hombre más poderoso del mundo de aquel entonces y le ha dado tiempo a Daniel para que le interprete el sueño. Uno, tiene que decirle en qué consiste el sueño y número dos, tiene que interpretarle qué significa. Y Daniel y sus amigos han estado orando al Señor, han estado pidiendo misericordia al Señor. Y el Señor le ha revelado a Daniel el secreto para que sepa en qué consiste la aflicción, el pesar del rey. Y mire allí, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. El versículo 26. Mire la pregunta. Mire la pregunta. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Tú podrás? Todo mi élite de sabios, de astrólogos, visionarios, magos, todos no han podido. ¿Tú podrás? Ellos son humanos y es un grupo, es lo mejor de mi reino. Todos han manifestado, no pueden hacer eso. ¿Tú podrás? Ya te di tiempo, has pedido tiempo. Y cuando ya Daniel viene, ¿tú podrás? ¿Cómo se sentiría usted si le hacen una pregunta así? Uy, me bloqueó. Se me hizo sentir un puntito de arena. ¿Recuerda usted lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses que hemos leído? 2, 1 al 11. En Filipenses 4, 13. Mire lo que dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía la certeza de esa fe genuina, la cual Dios le había dado. ¿Recuerda usted cuando Saulo de Tarso va de camino a Damasco para matar a más cristianos, para sacar las famosas cartas, las órdenes y matarlos así como a pedradas, como lo mataron a Esteban, el diácono, ¿recuerda? Y Pablo consentía en su muerte. Ahora él ha entendido que verdaderamente ese conocimiento de Dios traspasa, va más allá de nuestra propia capacidad y condición. Y eso significa que Dios nos ayuda para discernir su voluntad. Hay cosas que no podemos entender. Por supuesto que no podemos entender. Busquemos el consejo, buscamos consejo. Pero por encima de todo el consejo humano, ¿quién debe estar? ¿Y quién está? Dios. No es un amuleto, no es una frasecita psicológica que nos da un impulsito y salimos adelante, optimismo, optimismo, pensamiento positivo, por favor. No, 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 no son nada de esas cosas. Es relación personal con Dios a través de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy mal de salud, estoy cojo,
he perdido un brazo, he perdido un ojo. Así es la voluntad de Dios. ¿Cómo entender mi vida con esas limitaciones? Y entendemos que esta vida que el Señor nos da es efímera, es pasajera. La comunión que tenemos con Él es eterna, perdura por siempre jamás. Y entendemos que si tenemos vida, es porque el Señor nos la ha dado. Y aprendemos a vivir con las limitaciones propias de nuestra humanidad. He rogado 3 veces al Señor que me lo quite y te ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona justamente en tu debilidad. Pablo había orado, ¿no? Dice ahí en 2 Corintios que ha rogado al Señor por 3 veces que le quite su aguijón. ¿Y qué le ha dicho el Señor? Bástate mi gracia. Aprende a vivir en esa dependencia de mí. Hermanos, son palabras mayores y no son conceptos que hay que meterse en la cabeza para porretearlos, aprenderlos. No, es asimilar, es poner nuestra vida en la mano del Señor y tenemos que pedirle perdón. Recuerda cuando ese hombre le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Hay algo bueno. En medio de su debilidad, que era incrédulo, buscó la ayuda de Dios. Daniel le pide al rey, le pide al rey, dame tiempo, rey, y te voy a dar el sueño, los sueños y su interpretación. Se humilla. ¿Cuántas cosas podemos desmenuzar? Yo no puedo terminar todo el capítulo, estoy en la mitad prácticamente. Sí, es muy largo, tiene muchas cosas para referir. Entonces el rey le dice, tú podrás hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación. Tú podrás. Tú, Daniel, que me has impresionado con tus amigos, que son muy hábiles, muy inteligentes, muy sabios. Tú podrás. Y hemos visto la respuesta de Pablo o la afirmación de Pablo frente a las limitaciones humanas, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Tiempo de alegría, gracias, Señor. Tiempo de tristeza, gracias, Señor. Tiempo de angustia, tiempo de paz. Y así nos permite el Señor ver esos contrastes en la vida. Y eso es lo que nos lleva a mirar y a contemplarle a Él. Es muy interesante este pasaje y es muy amplio, tiene muchas cosas más que solamente les estoy mencionando y no puedo entrar a desarrollar porque tomaría muchísimo más tiempo. Hemos dicho que vamos a ver una visión general del libro. ¿Podrás tú hacerme saber el sueño que vi? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda está consciente y sabe perfectamente. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, él se pone en la misma condición que los demás. No, yo soy especial. No, no, no. Igual. Miren la humildad ahí de Daniel. Sin embargo, hay un Dios en los cielos. Ahí está el contraste. Ahí está la diferencia. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Dios le ha dado una visión panorámica de la historia de la humanidad posterior a Nabucodonosor. ¿A quién antes se lo había dado? A ninguno. Pero se lo ha dado a este hombre. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel, con humildad, con firmeza, con sabiduría, con convicción, con prudencia, con humildad, se presenta y responde al rey.
Humildad no significa cobardía. El Señor fue humilde. ¿Qué podemos decir del Señor? Humildad no es debilidad. El Señor se hizo hombre, como dice Filipenses 2, el pasaje que hemos leído. Y lo leemos otra vez. Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Ese es el modelo de Cristo. Ser humilde no es ser cobarde. Ser humilde es ser valiente. Y ser humilde es hacer lo que uno debe hacer. Y el creyente se humilla ante el Señor y ante los demás porque sabe que eso es lo que él debe hacer como Cristo lo hizo. Hermano, rompe nuestro esquema de pensamiento. Hay que ser proactivo. Nadie está diciendo que no hay que ser proactivo. Pero tú no puedes ceder. Un momento. Se da cuenta cómo el paradigma humano en muchas cosas coincide, porque son de inspiración, han tomado pensamientos cristianos en general, pero no es lo mismo. Y es interesante aquí. El misterio que el rey demanda ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido. Y vamos a solamente quedarnos en la antesala, porque era hasta el 30. Estando tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir, para que sepas lo futuro. Entonces ahí entran los astrólogos, los magos, los adivinos, ahí entran pues, ¿no? Cuando hay contenido. Cuando no hay contenido no saben qué es. Y entonces dice, y él que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me lo ha revelado este misterio. A mí me lo ha revelado. Yo no soy un humano fuera de serie. No, humildad. Ese pudo comer eso. ¿Para qué lo dice? Tiene que ponerse como el sapito, pues. Wow, sin él no podemos trabajar. No. Y me lo ha revelado a mí este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. ¿Se da cuenta? O sea, se ratifica su humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Tú estás pensando cómo va a ser tu reinado, oh rey? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la dimensión, el futuro de tu reinado? Un reino que tenía muchos pueblos dominados. Ese estadista, ¿en qué está pensando? ¿En la provincia, en la región? No, su visión es global, ¿no es cierto? Y Dios le hizo ver eso a Nabucodonosor. Ahí quedó. Entonces podemos ver que frente a la incertidumbre del hombre, frente a la realidad de Dios, el Hijo de Dios que confía en Dios tiene certeza en lo que su Dios le da a conocer. Y nuestro Dios nos ha dado su palabra, su espíritu, para entender y discernir su voluntad para nuestra vida. Ahí está. Su voluntad la tenemos en su palabra. Y su palabra es fuente inagotable de sabiduría.
Y Daniel reconoció eso. No es que él lo sabe porque tiene un dote, un plus, ¿no? Más inteligente que los demás, no. Dios se lo reveló. ¿Y por qué Dios no se lo reveló a otras personas? Él sabe a quién da. Y Daniel es el hombre a quien él escoge para cumplir su propósito con el reino de Babilonia. Y estos jóvenes son los hijos de Dios que están en ese reino para hacer luz. Amados hermanos, nos quedamos allí, porque el otro tramo nos llevaría otra hora más o menos. Pensemos en lo que significa este actuar de Dios con su pueblo en una tierra que es extraña. Han sido llevados al exilio, están en Babilonia, y ahora se presenta esta situación. Es curioso, ¿sabe? El capítulo 1 hasta el capítulo 2, el versículo 4, en los originales está escrito en hebreo. Pero del capítulo 2, versículo 5 en adelante hasta el capítulo 7, todo eso está redactado, escrito en arameo. Sin embargo, el capítulo 8, 9, 10, 11, 12, con el capítulo 1, la primera parte, interpretan lo que dice el 2:4 hasta el capítulo 7. Es muy interesante. Pero cómo Dios usa a hombres, a mujeres a lo largo de la historia de la revelación para mostrar su voluntad para nuestras vidas. Y vemos ahora que Daniel, un joven, muy joven en realidad, con sus 3 amigos, son personas que Dios ha puesto allí para que sean luz y bendición en esa nación que no conoce al Señor. Nosotros conocemos el Evangelio de Cristo. Somos de bendición para los demás con ese Evangelio. El Señor nos ha dado un precioso tesoro, su palabra. Nos va a dar oportunidades para compartir. Compartamos esa palabra de Dios. Oremos por otras personas para que conozcan al Señor. Y tal vez nosotros somos la persona que Dios puede usar para que le conozcan. ¿Por qué no? ¿No lo ha pensado así? El Señor nos ayude y nos muestre que Él tiene un pueblo y ese pueblo conoce la verdad. Y esa verdad es la que salva al hombre. Ese reino de Dios que está aludido en el versículo 44, pero hay que explicar algunas cosas desde el versículo 31. Ese es el reino de Dios, que dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y convertidos. Volved al Señor. Así dijo el Señor. Y es interesante ver cómo Daniel cumple un mensaje profético con relación a la vida y obra del Señor Jesucristo. Aquí voy a leerlo en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Y entonces dice, versículo 14, Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. A eso se refiere Daniel 2:44. Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Y Jesús dijo, dice Marcos, perdón, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creemos en ese precioso Evangelio del Señor Jesucristo. No tendrá fin jamás. Vamos a orar. Dios bendito y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y podemos ver cómo Daniel, un joven, con sus 3 amigos, por ti fueron puestos en una nación que no te conocía. Y Señor eterno, ahora comienzas a usarles como instrumentos de bendición para esta nación, este reino de Babilonia. Y así también, Señor, hoy día, tú nos llamas, nos presentas tu evangelio, creemos en tu palabra, en tu evangelio, y nos pones, Señor, en una tarea, en una misión de compartirlo a los demás. Ayúdanos, oh Señor, para proceder con sabiduría, con prudencia, en humildad, en toda situación que tú nos pones en nuestra vida. Reconocemos, Padre, como hemos pedido perdón, que faltamos a ti en nuestras vidas, Señor, en relación contigo y en relación con nuestro prójimo. Y tú eres propicio, Señor, a nosotros, porque has perdonado todos nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a asimilar esta palabra en nuestras vidas y haya fruto en nuestra vida, Señor. Gracias por esta historia de Daniel que nos ayuda a ver y comprender también, Señor, que así como tu palabra anticipa la venida de Cristo Jesús, Daniel lo anticipa con la inauguración de ese reino de Dios que el Señor Jesucristo inauguró en este mundo, en esta tierra, y de la cual también nosotros somos parte, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que podamos compartir este evangelio del reino de Dios a los demás, para que puedan arrepentirse, puedan creer en ti, y tú les bendigas. Ayúdanos, oh Señor, a vivir esa vida que tú nos muestras en tu palabra. Y ayúdanos, Padre, para ser fortalecidos en esa esperanza eterna de comunión contigo por siempre jamás, en este reino que tú has establecido, el reino de Dios. En su nombre, Señor, oramos así. Y también, Padre, pedimos que seas con cada hermano, con cada hermana, con cada familia aquí presente, les ayudes, les bendigas, les motives a seguir adelante. Oh Señor eterno, oramos por nuestras autoridades, oramos, Señor, por la situación de nuestro país. Tengas misericordia, Señor. Daniel instruyó a sus amigos a que ellos pidieran por misericordia al Dios de los cielos. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia del pueblo del Perú. Ayuda, Señor, a tu iglesia para que seamos instrumentos de bendición con el Evangelio de Cristo a los demás. Padre nuestro, te damos gracias por la esperanza eterna que tú nos has dado en Cristo Jesús. Cielos nuevos y tierra nueva. El Señor manifestó, anunció y es la esperanza que nosotros tenemos en su nombre. Nos ayudes para ser fortalecidos y anhelar, Señor, esa venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén.